Muy bienvenidos a su programa Biblia 360, el podcast semanal que nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios y trae bendición a nuestras vidas. Nos da mucha alegría saber que están nuevamente con nosotros en sintonía. Tu amigo Noé Álvarez te saluda y te agradece el estar conectado con nosotros nuevamente. Pastor Salazar, los micrófonos y el tiempo son suyos. Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal mi gente linda? Qué bonito que podamos estar juntos en este tercer episodio de la serie Pedro, la roca y el mar. Espero que hayan tenido una muy buena semana y vamos entonces a abrir la palabra de Dios en el texto que será la base para nuestro estudio en esta oportunidad. Estoy en San Mateo, el capítulo 14, los versos 22 en adelante. Escuchen esta bella experiencia. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan hermosa y a la vez tan sobrenatural en la vida de Pedro! Pues como ustedes se han dado cuenta, estamos tratando de ir conociendo un poco más en la experiencia de el apóstol San Pedro, cómo él fue aprendiendo a caminar con Jesús. Pedro era un hombre muy especial. Era realmente una caja de Pandora, de sorpresas. Nadie podría saber qué es lo que podría hacer Pedro. Era, como lo dije en algún momento, extrovertido, pero a la vez colérico, muy impulsivo. Sin embargo, Jesús conocía perfectamente a Pedro. Miren, la experiencia de esta segunda tempestad, de esta segunda tormenta en la vida de Pedro es sumamente importante y va a marcar muchísimo la vida de Pedro. Quiero mencionarles también que el contexto antes de que ellos suban a la barca y vayan a la otra ribera y se encuentren con esta tormenta es muy importante para entender lo que va a suceder en el tiempo en el que Cristo Jesús se vuelve a reencontrar con sus discípulos
caminando sobre el mar. Miren, la experiencia previa a que ellos suban en el mar de Galilea a la barca es la experiencia de los 5,000 que fueron alimentados con 5 panes y 2 peces. Ya la multitud, que eran como más de 5,000, porque 5,000 solamente contando hombres, sin tener en cuenta a los niños y a las mujeres. Ya el pueblo, ya la gente, ya los discípulos, al ver semejante milagro, han estado pensando, dialogando entre ellos, convertir a Jesús, declarar a Jesús rey, libertador del yugo romano. Y saben una cosa, mis queridos amigos, Jesucristo vino a esta tierra no para libertarnos del yugo romano, del yugo político o de la situación política que tú y yo estemos viviendo en nuestros países. La misión de Cristo es mucho más abundante, mucho más grande que eso. La misión de Cristo era venir a este mundo para liberarnos del pecado que nos asedia, que nos destruye, que acaba con nosotros, que acaba con nuestra moral, que acaba completamente con el ser humano y que como resultado del pecado viene la muerte. Pero esto no lo estaba entendiendo el pueblo y tampoco lo estaban captando los discípulos, y entre ellos Pedro, porque era uno de los que estaba movilizando a la gente para poder hacer esto con Jesús, declarar rey a Jesús. Si tú vas al Evangelio según San Juan, al capítulo 6, los versos 14 y 15, antes de la experiencia de la tempestad, dice la palabra de Dios en el verso 14 y 15 lo siguiente, que es un detalle muy importante para que entendamos el contexto. Dice: aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, o sea, la de la alimentación, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Noten, han saciado su hambre, han visto ese milagro, están concentrándose en sus situaciones temporales del yugo romano en el que ellos están. Y miren lo que dice el verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, Cristo se dio cuenta de eso. ¿Qué hizo? Volvió a retirarse al monte él solo. En lo que leímos en Mateo capítulo 14, lo que leímos es que el Señor enseguida dio la orden a sus discípulos de entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Pero ¿qué hizo Jesús? Despedida la multitud. Verso 23. Subió al monte a orar aparte. Allí orando por el pueblo que estaba confundido y orando por los discípulos que estaban fomentando esta idea de que Cristo Jesús había venido como un libertador nacional y estaban en cierto modo minimizando de esa manera la libertad que Cristo traía para todo el mundo a través de su plan maravilloso de salvación. Es en este contexto en que Cristo está orando y los discípulos están viajando a la otra ribera, en el mar de Galilea. Y ahí es cuando se levanta la tempestad. Yo definitivamente creo que esa tempestad se ha levantado porque durante el viaje, mientras los discípulos están remando, viajando al otro lado, se han quedado los discípulos con las ganas de hacer lo que querían hacer, declarar rey a Jesús, truncar el plan de salvación en cierto modo. Y estaban conversando, hablando atónitos, y Jesús sabía, hablando específicamente de lo frustrados que estaban porque no pudieron aprovechar la efervescencia que tenía la multitud que había sido alimentada, y ellos que no pudieron porque Cristo los mandó salir de allí. Y estaban allí absortos en esa conversación, cuando entonces creo que Dios permite la tempestad para sacarlos de ese egoísmo, de ese pensar en sí mismos y poder entender cuál era la verdadera misión del Maestro.
Y allí Jesús orando y los discípulos se tiraron 10 horas mientras Jesús oraba. Los discípulos 10 horas remando contra la tempestad, tratando de salvar sus vidas. Ahora, lo que menos imaginaron es que Cristo iba a aparecer caminando sobre el agua. Yo definitivamente creo que esto realmente los sorprendió, los asustó, tuvieron miedo, creyeron que era un fantasma. Jesús caminando en medio de la tempestad. Vieron la figura, vieron la silueta, pensaron que era un fantasma, un presagio de su muerte, porque ya estaban asustados, cada uno agarrando sus valores. Y imagínense ustedes, Judas agarrando el dinero que robaba, porque si se iba a morir, se iba a hundir con su dinero y todo. Cada uno en medio de una tormenta. Y tenían por qué preocuparse, claro, porque en la barca no estaba Jesús. Y esta tormenta fue diferente a la primera del episodio pasado. En su barca no estaba Jesús. Ellos estaban en la barca absortos en su deseo de declarar a Jesús rey, y viene esta tormenta y entonces esto los distrajo un poco de eso. Trabajaron 10 horas remando a la cuarta vigilia de la noche, en el momento más oscuro de la noche, cuando ya todo parece que está perdido. Aparece Jesús. Qué maravilloso. Jesús siempre llega a tiempo. ¿Y sabes qué? A veces el Señor va a elegir una tormenta para llegar a tu vida, para ayudarte a ubicarte, para ayudarte a enfocarte, para que esta tendencia egoísta, soberbia que tenemos los humanos pueda desaparecer y podamos empezar a confiar en Jehová. A veces Dios permite las tormentas en nuestra vida para que podamos mirar a Jehová. Como lo dije alguna vez, muchas veces la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Muchas veces cuando las tinieblas nos cubren es cuanto más necesidad tenemos de luz. Cuando más duras son nuestras circunstancias, más sinceras son nuestras oraciones. Y allí estaban los discípulos sin Jesús, pensando que iban a morir, a perecer. Y aparece Cristo. No lo reconocen. Jamás imaginarían posiblemente que Jesús venía caminando en medio de la tormenta. Y ahora te voy a decir algo. Si Jesús está en la tormenta no te hará daño. Porque Jesús es posible que la utilice para enseñarte una lección, para acercarte más a Cristo, para que camines hacia Jesús. Y eso es lo que sucedió. Cuando dijeron un fantasma, y Jesús vio que estaban asustados, levantó su voz y les dijo: tened ánimo, no tengan miedo, yo soy yo, dijo Jesús. Y Pedro, característica de Pedro, impulsivo, extrovertido, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Pedro sale y empieza en medio de la tormenta a caminar rumbo a Jesús. Y ustedes conocen la enseñanza. Va caminando hacia Cristo. Mientras Pedro ve a Jesús, depende de Cristo, tiene fe en Jesús, él no se hunde. Pero hay un momento en el que Pedro empieza a sentir satisfacción propia. Empieza a sentirse que es superior a sus amigos. Da media vuelta, mira hacia la barca, saca pecho, levanta la cara y dice: ¿se dan cuenta quién soy yo, muchachos? ¿Se dan cuenta? Y deja de mirar a Jesús para mirarse a sí mismo como poderoso, como que lo puede hacer. Mira a sus discípulos, a los discípulos, y él se siente superior. Y ahora sí, cuando dobla la mirada, mira las olas, mira el viento y empieza a hundirse. Tuvo miedo y empieza a hundirse. Ya estaba en el agua adentro, dando su último glup. Y entonces, en un envión, tratando de salir a la superficie, pega el grito y le dice: Jesús, Jesús, sálvame. Ahí está, esas son las palabras. Ahí está: sálvame, Jesús, de mi orgullo.
Sálvame, Jesús, de mi altivez de espíritu. Sálvame, Jesús, de mi autosuficiencia. Jesús nos tiene que enseñar en medio de la tormenta que no somos nosotros, que es Él lo importante en nuestra vida, que no es un reinado terrenal y momentáneo. Es Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el eterno Dios para nosotros. Queridos amigos, queridas amigas, en esta lección de Pedro entendemos que Jesús es poderoso para enseñarnos, para guiarnos y para poder salvarnos aún en medio de las tormentas que muchas veces Él permite, para que podamos nosotros aprender a caminar en fe junto a Jesús. Si esta lección aprendemos, entonces nos fortaleceremos en nuestro caminar diario con Jesús. Esta lección Pedro también la aprendió. Y es por eso que vamos a ver en la vida de Pedro cómo él va encaminándose hacia su discipulado en victoria. Quiero que Dios te bendiga y que puedas tú también, junto a Jesús, caminar con Él cada día en fe. Él delante y tú detrás. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo el día de hoy. Recuerda, mi querido amigo, compartir estas reflexiones con otros. Nos despedimos por hoy, esperando encontrarnos nuevamente muy pronto. Dios les bendiga a todos.